Muy buenos días muchachos, en este video vamos a aprender a calcular los centroides de áreas compuestas y áreas distribuidas. Entonces comencemos. Recuerden que un área distribuida es un área que tiene dimensiones, que no está ubicada en un solo punto. El área puede estar distribuida lineal, superficial o volumétricamente, pero nosotros nos vamos a concentrar ahorita en áreas superficiales. Por ejemplo, aquí tengo una figura que es una superficie. Está en dos dimensiones, en este caso en los ejes X y en el eje Y. Y pues quiero encontrar su centroide. En algún lugar de esta figura debe estar el punto que es... Recuerden que el centroide es como el punto de equilibrio del objeto donde se puede considerar concentrada toda la masa. Bueno, no va a ser el centroide, va a ser centro de masa. Ya después veremos la diferencia exacta entre centro de masa y centroide. Bueno, ahorita vamos a calcular el centro de masas. Para calcular el centro de masa, podríamos intentar usar la fórmula para masas puntuales, que recuerden que era x del centro de masa igual a la sumatoria de mi por xy entre la masa total, suma de mi. Y la posición y del centro de masa sea la sumatoria de mi, pero por y entre la suma de mi. Bueno, como les digo, podríamos ver si esta fórmula aplica, pero pues vemos luego que no, porque en realidad no son muchas masas puntuales, cada una ubicada en su posición, sino que es una sola masa que no tiene una sola ubicación, sino que tiene un rango, está distribuida en varias coordenadas en toda una región del plano XY. Entonces no puedo aplicar esta fórmula porque es una sola masa en realidad, pero aquí ya puedo empezar a utilizar ideas del cálculo integral. La idea va a ser dividir esta masa total en pequeñas masitas. Vamos a poner pequeños diferenciales de masa, cuadrados. Entonces aquí tengo un diferencial de masa. Entonces voy a dividir la figura en muchísimos, en miles, de hecho pues casi tendiendo a infinito, diferenciales de masa. La ventaja de eso es que los diferenciales de masa van a ser tan pequeños que prácticamente tendrán una sola coordenada x y una sola coordenada y, tendrán una coordenada definida. Entonces, yo podría adaptar estas dos fórmulas para masas puntuales para los diferenciales de masa. Entonces yo puedo decir que la posición X del centro de masa de toda la figura va a ser la suma de las masas. Pero como son masas diferenciales, la suma se va a convertir en una integral. Es decir, va a ser la suma de las diferenciales de masa de los dm's, pero en el caso de x multiplicadas por sus coordenadas x de m. Y abajo va a ser solamente la suma de todas las masas, o sea, la integral de todos los dm. Y la posición y del centro de masa será igual a la integral de y multiplicada por todos los dm dividido en la integral de la suma de todos los dm. Fíjense cómo estas dos fórmulas básicamente son las mismas que las de masas puntuales, solamente que adaptadas para diferenciales de masa. Entonces, pues así realmente es como puedo calcular la posición X y la posición Y del centro de masa. Pero ¿cómo voy a realizar esa integral? Bueno, vamos a verlo en una siguiente página. Entonces mi objetivo ahora es a esta figura, bueno, una figura cualquiera, aplicar esta integral. Voy a ponerlo para x del centro de masa igual a la suma, o integral más bien, de x de m entre la integral de las dm's. Pero ¿cómo integro en las masas? Bueno, realmente no es tan sencillo, pero aquí yo puedo utilizar el concepto de densidad de masa. Como estamos hablando de una figura de dos dimensiones, voy a utilizar la densidad de masa superficial sigma, que si recuerdan, la densidad de masa era, perdón, la densidad sigma era dividir la masa entre el área. Entonces, esa es una función de posición. En cada punto de la figura hay una sigma. Pero de aquí yo puedo despejar la dm. De hecho, pues dm queda muy fácil. Dm sería igual a sigma multiplicado por el diferencial de área.
Y esa definición de dm la puedo sustituir en esta integral. Entonces la posición x del centro de masa va a ser igual a la integral de x por sigma de a entre la integral de sigma de a. Entonces cambié dm por sigma de a. Pero aún así, pues ¿cómo hago esta integral? Bueno, aquí ya hay un paso muy importante. Esta integral no la puedo hacer si no conozco sigma. Sigma es una función de las coordenadas. Entonces también va a ser parte de lo que se va a integrar. Pero si sigma es constante, es decir, si la figura es homogénea, que en todos lados la figura tiene la misma densidad, ¿qué significa entonces que la figura sea homogénea? Que la sigma es constante y puede salir de la integral. Entonces aquí tendría que, si la figura es homogénea, entonces la posición del centro de masa sería igual a la integral, bueno, sigma va a quedar afuera ahora, por la integral de x de a. Y abajo va a quedar sigma por la integral de dA. Y fíjense que como tengo sigma arriba y sigma abajo, la puedo cancelar. Y ahora la x, o la posición del centro de masa, ya no se llama centro de masa, se llama centroide. Entonces una diferencia entre el centro de masa y el centroide es que el centroide solamente le importa el área, la forma de la figura, y no le importa la densidad de masa. Si tú multiplicas esto por la sigma, o sea, si tú incluyes sigma en la integral, estás calculando el centro de masa. Pero si quitas sigma, porque es homogénea la figura, entonces estás calculando el centroide. Entonces esa sigma es la que hace la diferencia entre centroide y centro de masas. Entonces ahora sí ya tengo otra integral, que bueno, ahora cómo se hace esa integral, ¿no? Vamos a la siguiente página y pues tengo ahora esta situación. Tengo una figura que es homogénea, porque ya quité la sigma de ella, entonces el sigma es constante, y quiero calcular su centroide. Entonces tengo esta fórmula. X del centroide va a ser igual a la integral de x de a entre la integral de dA. Y lo mismo quedaría para y. Y sería igual a la integral, pero aquí sería y de a entre la integral de dA. Entonces tengo esa manera de encontrar centroides. Recuerden, si esto al final lo multiplican por sigma, pues ya tendrían más bien la ubicación del centro de masas, pero si sigma es constante, pues el centro de masas y el centroide coinciden. Ok, entonces ahora, ¿cómo hago esta integral? Bueno, esta es una integral de área y aquí ya hay muchas técnicas de integración, se las enseñan en cálculo en varias variables, cálculo multivariable. Yo les voy a enseñar aquí en este video un método que depende de la elección de tu diferencial de área. En cálculo les enseñan que pueden elegir diferentes diferenciales de área. Pueden elegir, por ejemplo, columnas, pueden elegir filas, pueden elegir incluso discos, pero yo voy a elegir un diferencial de área que sea cuadrado. En este caso, mi figura la voy a dividir no en columnas, ni en filas, ni en discos, sino en pequeños cuadritos. Aquí no lo voy a dibujar muy pequeño. Este cuadrito se llama diferencial de área y la característica de los diferenciales de área cuadrados es que tienen medidas, pues la base mediría dx y la altura mediría dy. Entonces yo puedo decir que el diferencial de área es igual a dx multiplicado por dy, como si fuera un pequeño rectángulo, base por altura. Entonces mi integral para calcular los centroides se va a convertir ahora en un integral doble, porque voy a reemplazar un diferencial de área por dos diferenciales, uno de x, me equivoqué aquí, uno de x y uno de y. Entonces fíjense cómo queda ahora la integral. La integral va a ser bueno, la posición del centroide va a ser una integral doble arriba de x
x de x de y. Y abajo va a quedar integral doble de dx de y. Y lo mismo sucedería para y, ¿no? Pero la diferencia es que la integral de arriba va a ser integral doble de y de x de y. Y abajo integral doble de x de y. Y ahora ya convertí mi fórmula para encontrar el centroide en unas integrales dobles. Estas integrales se hicieron dobles porque yo elegí un diferencial de área cuadrado. Si ustedes eligen otros diferenciales de área, no se hacen dobles, pero cambian mucho las cosas. Bueno, ¿cómo se hacen las integrales dobles? La idea es recorrer toda la figura, o sea, que los cuadritos recorran toda la figura y eso lo vas a hacer mediante los límites de integración. Realmente la parte más importante de estas integrales dobles o triples es saber poner bien los límites de integración. Los límites de integración son los que te dicen dónde empieza y dónde termina tu figura. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente página mediante un ejemplo. No, antes no. Bueno, me equivoqué. Ahí cometí un errorcito. Pero de todos modos aquí podemos ver el ejemplo. Y lo que yo voy a hacer es calcular el centroide de esta figura. Un triángulo rectángulo. Este triángulo va a tener medidas B de base y A de altura. Ok, entonces yo necesito establecer los límites de mi figura, de dónde empieza. Por ejemplo, de izquierda a derecha, empieza en 0 y termina en B. Pero realmente no es tanto así, porque no es un rectángulo. Realmente lo que necesito es las funciones que delimitan mi figura. Entonces aquí abajo hay una función horizontal que es 0, aquí una vertical y necesito esta línea, la función de esa línea. Esa función es una línea recta que sea y igual a mx más b. Pero pues m es la pendiente y b es la ordenada al origen, o sea, donde cruzas al eje y. En este caso la pendiente es delta y entre delta x, delta y sería a y delta x sería b. La pendiente sería a entre b, mientras que b, bueno, aquí no le debería llamar b, más bien para que no haya así como error, en lugar de ponerlo como mx más b, le voy a poner mx más c, ¿no? Entonces esa sería la ordenada al origen. Y en este caso, para esta figura, la ordenada al origen es 0, porque la recta está pasando por y igual a 0. Bueno, entonces ahí tengo esos datos, por lo tanto la función y igual a entre b por x más 0. Entonces a entre b por x, esa sería la función de la línea recta. Ok, recuerden que tengo que hacer una integral doble, que es esta de aquí. Dice para x del centro, bueno, el centroide es la integral doble de x de y. Fíjense que aquí estoy poniendo dx de y, pero lo podría poner al revés, podría poner dy de x. ¿Cómo voy a elegir el orden en que integro? ¿Dx de y o dy de x? Eso depende bastante de tus límites. Y hay como una especie de regla que la voy a escribir aquí. Si en las funciones que delimitan la figura está despejada y, como en esta función está despejada y es igual a entre b por x, ya está despejada y, es, bueno, no lo voy a poner es, sino que se integra primero en y. Lo que equivale a formar una columna. Después aquí está mal,
se integra en X. Ok, fíjense. Si la Y es la que está despejada en tus funciones, primero se integra en Y luego se integra en X. Eso nos va del orden. La variable que esté despejada se integra primero. Y eso dice que se equivale a formar una columna. Si la variable despejada fuera la X, primero se integra en X y eso equivale a formar una fila. Pero ya lo veremos después en algunos ejemplos que haremos en clase. Entonces, en este caso, como está despejada Y, voy a cambiar el orden de integración. Aquí, primero puse de X de Y, pero si está despejada la Y, primero voy a poner de Y de X. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces tengo mi triángulo. Esto es B, esto es A. Ya tengo mi función, donde está despejada la Y. Y es igual a A entre B por X. Y quiero encontrar pues, la posición del centro de masas. Ok, voy a encontrar primero X. La posición X, no centro de masa, centroide, perdón. La posición X sería la integral doble, pero ojo, bueno, voy a poner primero las diferenciales. Primero voy a integrar en Y, voy a poner de Y y luego de X. Entonces voy a poner el primer signo de integral, que es este. Este signo de integral le va a corresponder a de Y. Luego voy a poner la X que viene en la fórmula y luego voy a poner la segunda integral. ¿Por qué no puse X junto a la de Y? O sea, ¿por qué no la puse aquí? Porque la X se integra con el diferencial de X, no con el diferencial de Y. Entonces no puede estar dentro de la integral de Y. Realmente esto lo deben ver más o menos así. Primero voy a hacer la integral de dx, la voy a encerrar en estos paréntesis. Lo que dé lo voy a multiplicar por la x que está aquí afuera y lo que dé lo voy a integrar después con x. Entonces eso sería como el camino. Bueno, ¿y cómo pongo los límites? Bueno, antes de eso, la integral de abajo va a quedar igual, solamente que pues la x, como no tiene x, simplemente voy a poner de y de x. Así quedaría. Ok, entonces, como les decía, ¿cómo pongo los límites? Bueno, para poner los límites se integra de adentro hacia afuera, así es que primero necesito los límites de y. Y los límites de y es como recorrer la figura de abajo hacia arriba, verticalmente, o sea, en la coordenada y. Entonces, si yo elijo cualquier punto del triángulo y me voy desde abajo hasta arriba, formaría esta columna. Ay, no puedo. Esta columnita. A eso me refiero con integrar primero en y, hacer como una columna de abajo hacia arriba. Esta columna, ¿dónde empieza? Pues comienza en 0. ¿Y dónde termina? Pues termina en la función. Termina en A entre B por X. Entonces, esos van a ser mis límites para y. Entonces, en la integral de y voy a poner abajo 0 y arriba A entre B por X. En la integral de abajo y la de arriba, ambas integrales. Bueno, espero que se note bien. Y luego, los límites para X sería, ya que tengo una columna, integro todas las columnas de izquierda a derecha. La primera columna estaría aquí en el vértice del triángulo y la última columna estaría hasta acá. ¿Dónde empieza la primera columna? Empieza en 0. Entonces la integral en X va a ser de 0. ¿Y dónde termina la última columna? Pues en B, en la posición B. Entonces 0 a B. Entonces ahí ya tengo mis límites de integración. Para y va de 0 la función y para x va de 0 a b. Y realmente esta es la parte más difícil de una integral doble. Elegir el orden de integración y poner los límites. Ya lo demás es puro cálculo. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, voy a hacer la integral que está adentro, la integral de dy. Entonces la posición del centro de masas, perdón, otra vez centroide, porque no tiene sigma. Si tuviera sigma sería centro de masas. Sea igual, la integral de afuera no le voy a hacer nada todavía, la voy a poner como integral de 0 a b y luego le voy a poner la x, pero dentro de los paréntesis ya voy a hacer la integral de y. La integral de y es integral de dy, es integral de un diferencial, entonces te va a quedar simplemente y, pero evaluado en sus límites de 0
a entre b por x. Luego voy a poner dx. Ok, en la integral de abajo es casi lo mismo. La integral de afuera va a ir de 0 a b. Luego, pero aquí no viene una x, así que voy a poner ya los paréntesis. Y lo que queda es la integral de y de 0 a entre b por x. Bueno, lo voy a poner en verdecito porque se ve mejor. De 0 a entre b por x. Lo que te dé, luego lo integras en x. Así queda. Entonces fíjense que hice la integral de adentro con todos sus límites. Si la evalúo, esa integral quedaría ya evaluada simplemente como a entre b por x menos 0. O sea, a entre b por x. Entonces te va a quedar así. Voy a ponerlo así. Integral de 0 a b de x, por lo que queda la integral ya sustituido. O sea, a entre b por x de x. Y abajo queda la integral de 0 a b solamente de a entre b por x de x. Bueno, arriba voy a sacar la a y la b porque son constantes. Te va a quedar la integral de x por x, o sea, x cuadrada. Entonces te va a quedar x cúbica sobre 3 y se evalúa en los límites de 0 a b. Abajo nada más te va a quedar a entre b, que salen como constantes. Y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Evaluadas de 0 a b. Ok, ahora vamos a terminar esta integral. Simplemente ya sustituimos los límites en la variable que es x y te va a quedar así. X del centroide va a ser a, arriba queda a entre b. Y si tú sustituyes x cúbica por b, pues te queda b cúbica y menos 0. Entonces te va a quedar a entre b por b cúbica entre 3. Y abajo te queda a entre b por b cuadrada entre 2, que sería la sustitución. Simplificamos arriba. Arriba quedaría a b cuadrada sobre 3. Y abajo quedaría ab sobre 2. Vean la integral de abajo lo que dio. Dio a entre b sobre 2. A por b entre 2. ¿Qué es eso? Pues es base por altura sobre 2, que no es más que el área total del triángulo. Siempre en la parte de abajo va a ir el área total. De hecho, pues aquí lo teníamos en otra figura anterior. La integral de dA, o sea, es el área total. Entonces, por eso nos dio base por altura sobre 2. Pues nada, para que vean que sí tiene algo de sentido. Entonces dio AB entre 2. Ya simplemente sustituimos, simplificamos más bien. Voy a simplificar. Y pues te va a quedar la A que se cancela. La B cuadrada y la B se cancelan también, una B. Y el 2 te queda arriba, te queda 2 tercios de B. Esa es la ubicación del centroide, 2 tercios de la base. Entonces, ¿cómo lo vemos en la figura? Bueno, voy a poner mejor una nueva página. Pues lo que llegamos es que en un triángulo rectángulo, el centroide, por lo menos la coordenada x, está aquí. 2 tercios de la base. Ahora falta ver qué tan alto está, o sea, la altura. Entonces lo que yo quiero ahora es encontrar y del centroide. ¿Qué va a ser esta integral? La integral doble de y, pero recuerden que los límites, como la y estaba despejada, o sea, y es igual a entre b por x, es mejor integrar primero en y. Tanto para la x como la x del centroide como para la y del centroide es mejor integrar primero en y. De hecho, los límites van a ser los mismos. Entonces voy a poner y de x. Primero de y y luego de x. Y aquí también noten que la y la dejé junto a la de y, porque esa es la misma variable. En la otra integral, la x la había puesto afuera de la integral de y. Pero aquí, como hay una y, la dejo junto al diferencial de y. Los límites van a ser lo mismo. Y va a ir de 0 a la función, o sea, a entre b por x. X va a ir de 0 a b.
Y abajo, ay, ¿qué pasó aquí? Abajo pues ya no voy a poner la integral, ya voy a poner el resultado, el área, a por b entre 2. Entonces nada más tengo que hacer esa integral de allá arriba, la voy a hacer por separado aquí abajo. Sería la integral de 0 a b y ya puedo integrar adentro, o sea, puedo hacer esta parte de la integral interior, que es y de y, que te va a quedar y cuadrada entre 2, pero evaluada en estos límites de 0 a entre b por x. Y lo que me dé lo integro en x. Esto va a ser igual a, pues vamos a sustituir el límite superior, los límites de esta integral va a quedar de 0 a b, y si sustituyo en la y, pues te va a quedar a cuadrada sobre b cuadrada, bueno, también va a quedar el 2, el medio que está por allí, sería un medio de a cuadrada entre b cuadrada por x cuadrada. Y eso se va a integrar en x. Entonces, puedo sacar todas las constantes, a cuadrada sobre 2b cuadrada. La x cuadrada integrada te va a quedar x cúbica entre 3. Y esto se va a evaluar de 0 a b. O sea, ya hice la integración. Y esto te va a dar, pues, a cuadrada, b cúbica, o sea, sustituyendo la x por b cúbica entre 2 por 3, 6, b cuadrada. Y simplificado es a cuadrada b sobre 6. Bueno, esta era la integral de arriba. Así es que la ubicación y del centroide te va a quedar así. Lo que me dio esa integral que es a cuadrada b sobre 6 dividido entre ab sobre 2. Aquí se va a cancelar la b. El 2 va a subir y se va a simplificar con el 6 a un tercio. La a cuadrada con a te va a quedar una sola a. Entonces esto queda a sobre 3. Y ahí está la ubicación del centroide en y, a un tercio de a. Entonces si ya juntamos estas dos coordenadas, nos queda aquí y aquí está el centroide. Entonces como pueden ver, el método de integración, si lo hacemos con cuidado, pues nos va a dar bien la ubicación del centroide. Ya después veremos algunos otros detalles. ¿Qué pasaría si no estuviera despejada y sino la x? Pues cambias el orden de integración. Pero el resultado que obtuvimos de un triángulo lo podemos exponer de otra manera. A final de cuentas, en un triángulo rectángulo, dice que el centroide está a 2 tercios de b y a un tercio de a. Pero es más fácil visualizarlo de esta manera. En lugar de poner 2 tercios de b, lo quito, mejor pongo un tercio de b, pero medido desde el otro lado, desde el vértice del ángulo recto. Entonces, el centroide de un triángulo rectángulo se encuentra a un tercio desde el vértice, a un tercio de la altura y a un tercio de la base. Esa es la manera más fácil de aprendérselo. Un tercio para arriba y un tercio para horizontalmente, pero ojo, siempre medido desde el ángulo recto. Entonces, aquí está el centroide del triángulo. Un tercio de B y un tercio de A medidos desde el mismo punto, desde el vértice, desde el ángulo recto. Ok, entonces ya tenemos ese centroide y pues lo vamos a usar para nuestro siguiente tema. Esto de la integración lo practicaremos un poco más en clase, pero ya tenemos un resultado. El centroide de un triángulo rectángulo está a un tercio de A y un tercio de B. Bueno, en la siguiente página les voy a poner otros resultados de otros centroides de otras figuras. Todos se pueden encontrar por integración. Miren, aquí están. Aquí está el triángulo rectángulo. Fíjense en esta parte. Esto lo saqué pues de algún libro, ¿no? Y aquí están las medidas, un tercio de la altura y a un tercio de la base, pero medidos desde acá. De aquí para acá y de aquí para acá. Un tercio de altura y un tercio de la base. El centroide del rectángulo pues es más o menos obvio, está justo en el centro del rectángulo. Aquí dice que es la mitad de la altura y la mitad de la base. Entonces eso es más o menos obvio. También el centroide de un círculo pues está en su centro, también es obvio. Pero de un semicírculo, y aquí ya es algo diferente, el centroide está a la mitad en el eje X, o sea, está aquí.
pero la altura, o sea, aquí está el centroide, la altura es una medida especial. Lo voy a poner aquí más en grande. El centroide está a la mitad del semicírculo, pero la altura es este valor, 4 veces el radio dividido entre 3pi. ¿Cómo se saca ese valor? Por integración. Después podríamos hacer esa integral, pero pues ahorita pues ya sabemos qué es lo que queda. Eso es lo que queda. Y del cuarto de círculo, el centroide está aquí, más o menos en esa región, y también medido desde el vértice, se encuentra a esta distancia, 4r entre 3pi, hacia la derecha y también hacia arriba. Es decir, el 4r sobre 3pi te dice dónde está el centroide de un cuarto de círculo, tanto izquierda, bueno, horizontal como verticalmente. Entonces, esta tablita es bueno que la tengan ahí a la mano, que la sepan usar, porque con esta tablita vamos a aprender a hacer algo que se llaman centroides de figuras compuestas. Voy a poner un ejemplo en la siguiente página para que aprendamos a hacerlo. Supongamos que tenemos esta figura. Voy a ponerla así. Bueno, primero voy a poner los ejes. Para encontrar el centroide siempre es necesario tener unos ejes, donde vamos a poner nuestros ejes de coordenadas. Les pongo unos ejes. Entonces voy a dibujar esta figura. Voy a dibujar así. Bueno, no me gustó, mejor lo pongo en rojo para que se note más. Así. Luego aquí voy a dibujar un triángulo. Aquí voy a dibujar un semicírculo. Y luego completo. Entonces noten cómo esta figura no sé qué... y aparte le voy a poner un círculo aquí en medio, que va a ser como un hueco en la figura. Ahí no me queda muy bien. Así lo voy a dejar. Ok, esa figura ¿qué parece? Parece como una navaja de esos de los cúters, o tal vez la puerta de una cantina, media puerta. No sé qué forma le vean, pero ahí está. Entonces, yo quiero encontrar el centroide de esa figura. Le voy a poner medidas. De aquí a acá le vamos a poner 18 centímetros. De aquí a acá 9. De aquí arriba le voy a poner 20. Y el radio del círculo pequeño le vamos a poner 5. 5 centímetros. Bueno, ahí se ve un 5, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar el centroide de esta figura? El primer paso sería como dividirla en figuras simples. Vamos a poner dividir en figuras simples. Esas figuras yo debo ser capaz de encontrar el centroide de sus figuras simples. Entonces vamos a dividirlo en triángulos, en rectángulos, en círculos, semicírculos, etc. Entonces fíjense que aquí yo puedo sacar 4 figuras. Podría sacar aquí, dibujar una línea para tener un triángulo. Luego aquí otra línea, que pase por el medio, para tener un cuadrado. Bueno, no es un cuadrado, es un rectángulo. Luego aquí arriba tendría un semicírculo y luego está el círculo. Ese círculo es especial porque es un hueco. Se va a manejar como un área negativa, como ahorita lo vamos a ver. Entonces tengo 4 figuras. Recuerden que el radio del círculo pequeñito, que ya no se ve, es de 5 centímetros. O bien el diámetro, si lo quieren poner así, mejor, es 10 centímetros. El diámetro del hueco. Ok, entonces el segundo paso es aplicar esta fórmula. Lo que vamos a hacer para encontrar el centroide de figuras compuestas es una fórmula muy parecida a la de masas puntuales, pero en lugar de usar masas vamos a usar áreas. Entonces paso número 2, aplicar esta fórmula. La posición del centroide va a ser la sumatoria de cada área y multiplicada por xy entre la suma de todas las áreas, y y va a ser la sumatoria de AI, pero por y
entre la suma de todas las áreas. Aquí las áreas me refiero a las áreas de cada una de las figuras. Entonces el tercer paso es hacer una tabla que va a quedar muy sencilla. En esta tabla voy a poner mis 4 figuras. Aquí, bueno, vamos a empezar por el triángulo, luego el rectangulito, luego el semicírculo y el círculo. Entonces ahí ya tengo mis 4 figuras elegidas y voy a hacer una tabla en la que vengan los siguientes datos. Voy a calcular el área individual, que va a ser ahí. Voy a calcular XY. Esa XY es la ubicación de cada uno de los centroides de la figura. Aquí de hecho la fórmula debe decir XY centroide y YY centroide. Es la ubicación de los centroides individuales. Ahorita vamos a ver cómo es eso. YY, los centroides Y. Luego voy a poner una columna que sea la multiplicación de AI por XY y otra columna que sea la multiplicación de AI por YY. Entonces vamos por partes, vamos a encontrar primero el área. Vamos con el triángulo. El triángulo, su área, a ver, déjenme borro aquí algo que no me gusta. Ay. Ok, ya borré ahí unas líneas que iban a estorbar un poco. No, voy a poner esta línea. Bueno, ¿cuál es el área del triángulo? Pues su área es la base por altura sobre 2. Y aquí la base pues mide 18, la altura mide 9 y pues nada más hay que multiplicarlos, ¿no? Y dividir entre 2. Entonces el área va a quedar pues 18 por 9 entre 2, que sería 81. Le voy a poner 81, son centímetros cuadrados, pero pues le pongo 81 y ya. Ahora, la posición XY de su centroide. Algo muy importante es que esa posición, aquí voy a borrar algunas líneas, esa posición se mide, está borrando todo. Bueno, vuelvo a hacer el dibujito un poco más en limpio. Aquí estaba el eje X y el eje Y. Ok, lo que les decía, esa posición se mide desde el origen de coordenadas, desde este punto. Todos los centroides se deben medir desde allí. Entonces, ¿dónde está el centroide en X del triángulo? Pues 1/3 de la base, porque este punto es el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto, el vértice del triángulo. Entonces sería 1/3 de la base, que sería esta base, 18. 1/3 hacia la derecha. Entonces la posición X del centroide, que estaría más o menos como por aquí, miren, lo voy a poner en la figurita, sería 1/3 de 18, o sea 6. Entonces XY sería 6. Y Y sería 1/3 de 9, pero hacia abajo del eje X. Entonces quedaría 1/3 de 9, 3, pero como es hacia abajo, quedaría menos 3. Entonces esa es la ubicación Y del centroide del triángulo. Para la siguiente figura, bueno, voy a hacer de una vez. Aquí borro esto, me va a estorbar. Las multiplicaciones. Si yo multiplico área I, o sea, el 81 por XY, o sea, por 6, 81 por 6 me da 486. Entonces aquí va 486. Mientras que si multiplico, hay que respetar los signos. Si multiplico el área, que es 81, por la ubicación del centroide Y, que es menos 3, te va a quedar menos 243. Ya está. Ya está toda la fila para el triángulo. El rectángulo, ¿cuál es su área? Pues 20 por 18, que son sus medidas. Entonces va a dar 360. ¿Dónde está el centroide del triángulo? Está aquí a la mitad, perdón, del rectángulo. Aquí a la mitad. Entonces en X sería la mitad de 18, o sea 9. Y en Y la mitad de 20, o sea 10. Si hago las multiplicaciones, 360 por 9 me da 3240. Y 360 por 10, pues 3600.
Sigue el semicírculo. Bueno, les recuerdo un poco del semicírculo. Lo voy a poner aquí abajito. Su área es igual a pi por r cuadrado sobre 2. Y su centroide está a la mitad, pero hacia arriba hay que medir esta distancia, 4r sobre 3pi. Entonces, ¿cuál es el radio de este semicírculo? Bueno, pues su diámetro es 18. Este 18 también es el diámetro del semicírculo. Entonces, pues su radio es 9. Entonces, si multiplico pi 3.1416 por 9 al cuadrado y luego divido entre 2, te da 127.2. Entonces, su área es 127.2. Ok, ¿dónde está su centroide en X? Pues el centroide del semicírculo, lo voy a poner en la figura, está como por aquí. ¿Sí? Ahí arribita de la base del semicírculo. Pues está, en X está justo a la mitad, o sea, a 9. Entonces aquí le pongo 9. Pero en Y hay que calcular 4R sobre 3pi, o sea, 4 por 9, que es el radio, entre 3 veces pi, 3 por 3.1416, y me da 3.82. O sea, pero esa es la distancia de aquí a aquí, es 3.82. Pero eso hay que sumarle los otros 20, porque el centroide se tiene que medir desde el eje X, o sea, desde el origen, pues. O sea, hay que sumarle 20 para llegar al centroide del semicírculo. Entonces el 4R entre 3pi te dio, pues, bueno, dio 3.82, pero hay que sumarle 20, entonces va a ser 23.8, le voy a poner, le voy a redondear a un decimal, 23.8. Entonces esa es la ubicación del centroide del semicírculo. Muy bien, y si hacemos las multiplicaciones, 127.2 por 9 me da 1145 más o menos. Y el área, que es 127.2 por 23.8, la ubicación Y del centroide, me da 3027 más o menos. Ahí están los datos para el semicírculo. Ya voy a borrar esto, que es lo que usé para el semicírculo. Y bueno, nomás falta una figura que es el pequeño círculo de allí. ¿Cuál es el radio? Ah, bueno, habíamos quedado que su diámetro era 10. Entonces, su radio 5. O sea, el circulito, su radio le habíamos puesto 5 centímetros. Entonces, su área es pi por radio al cuadrado, nada más. Entonces, pi por 25, 3.1416 por 25. Y lo vamos a redondear a 78.5. Ah, pero aquí el detalle. Ese les había comentado que es un hueco en la figura. Entonces su área se va a tomar como negativa. Menos 78.5. Entonces cuando tengamos huecos, los huecos se toman como área negativa. Ok, ay no, no me sale ese 5. Bueno, así lo voy a dejar. ¿Cuál es la posición X del centroide? Pues está a la mitad. El centroide del círculo está justo en su centro. Bueno, en la figura original está más o menos allí. Entonces la posición X es 9 otra vez. Y la posición Y sería 20 en la parte alta del rectángulo. Entonces ahí tengo esos valores. Como el área es negativa, cuando multiplique área por XY, te va a quedar negativo. Entonces menos 78.5 por 9 me queda menos 706.5. Y menos 78.5 por 20, que es la posición Y, es menos 1570. Muy bien, ya tengo todos los datos. Ahora voy a hacer una fila que sean las sumatorias. Las sumas, sobre todo la que me interesa es la de las áreas, la de AI por XY
y AI por Y. Esas sumatorias son las que me interesan. La suma de las áreas me va del área total de la figura, entonces sería 81 más 360 más 127.2 menos 78.5. Entonces me da un área total de 489.7. Entonces aquí le pongo 489.7. Ese es el área total. Luego la suma de AI por XY, o sea, 486 más 3240 más 1145 menos 706.5 y da 4164.5. Entonces en esta columna la suma da 4164.5. Ok, ahí tengo ya mi valor. Ahora sumo la última columna, que queda menos 243 más 3600 más 3027 menos 1570 y da 4814. Ok, entonces con las fórmulas que tengo ahí escritas arriba, ya sé que la posición X del centroide sería igual a la suma de AI por XY, que es esta columna, la cuarta columna. Entonces va a ser igual a 4100, lo estoy poniendo aquí a la izquierda, 4164.5 sobre el área total, que es esta columna, la primera, sobre 489.7. Entonces eso da 4164.5 entre 489.7, 8.5. Eso es para X. Y para Y, me lo voy a poner aquí abajo. Para Y sería la última columna, AI por Y, o sea, 4814 entre el área, 489.7. Entonces si hago esa división, 4814 entre 489.7 me da 9.8. Entonces si nos regresamos a la figura original, voy a borrar aquí todos estos dibujos. Ok, ahí estaba la figura original más o menos, un poco ya más en limpio. Ok, ya terminé de borrar. Pues en X está, fíjense que un poco menos de la mitad, o sea, está a 8.5. Eso es porque el triángulo fue el que cargó un poquito el centroide antes de la mitad. Si el triángulo también hubiera tenido su XY en 9, pues el centroide hubiera quedado en 9, justo a la mitad. Pero el triángulo hace que se cargue un poquito a la izquierda el centroide, en 8.5. Y de altura quedó 9.8, que es un poquito antes de la mitad del rectángulo, perdón. Entonces el centroide, así como ojo de buen cubero, queda como por aquí. Entonces esa es la ubicación del centroide de esta figura. Espero que el ejemplo haya quedado bastante claro para que ustedes puedan hacer sus propios ejemplos. Es un método muy sencillo. Si hacen esta tablita, pues les va a quedar bien. Nada más hay que saberse los centroides de algunas figuras básicas y pues saber aplicar estas dos fórmulas. Muy bien, entonces con eso terminamos este video, muchachos, y pues ya mañana en clase hacemos más ejemplos, vemos dudas y pues lo que salga. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Bye.